Abramos nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 36. Mientras lo buscan, permítanme decir algunas cosas. Quizá estamos un poco fuera de lugar, pero estábamos cantando acerca de la santidad de Dios. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas que Dios es santo? Para la mayoría de las personas, la idea es que Dios es sin pecado o moralmente puro. Cuando alguien dice eso, entonces les hago la pregunta, ¿qué significa que Dios sea justo? Y ellos responden, bueno, sin pecado, moralmente puro. Entonces les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre santidad y justicia? Muchas personas tienen un concepto erróneo de lo que significa decir que Dios es santo. La santidad de Dios no habla primordialmente de su excelencia moral o de su pureza. La santidad de Dios habla principalmente de su separación, de su unicidad. Déjenme explicar esto por un momento. La palabra santo en hebreo significa cortar y separar, como cuando una mujer dispone un plato o una mesa de corte llena de vegetales, tiene varias zanahorias y comienza a cortarlas. A medida que se va formando un montón de pedazos, toma el cuchillo y mientras sigue cortando los separa. Es la idea de ser apartado, de ser único, a diferencia de lo común y profano. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, está diciendo que no hay nadie como Dios. Dios no es como nosotros, solo que más grande y mejor. Dios no es como nosotros en absoluto. Déjenme darles un ejemplo. ¿Qué estaría más cerca de ser como Dios? ¿Un arcángel flamígero de pie en la presencia de Dios o una ameba flotando en las alcantarillas? ¿Cuál es más como Dios? La respuesta teológica sería, ninguno de los dos. Si yo soy más alto que tú, ¿significa eso que estoy más cerca del sol? El sol está tan distante, tan lejos, que si yo escalara el Everest no ganaría nada. ¿No estaría más cerca del sol que brilla en nuestro cielo, o de las estrellas que rodean nuestra noche? Cuando pienses en Dios como santo, debes entender lo que eso significa. Él es único. No hay nadie como Dios, ni nadie con quien pueda compararse. Y por eso el profeta nos dice, no hay nadie santo como el Señor. Es como cuando Moisés habla con Dios y Dios habla con Moisés. Moisés le dice, ¿quién eres tú? Me estás enviando a Egipto, pero debo decirle a tu pueblo quién me está enviando. Y él responde, yo soy el que soy. Hay un verdadero sentido en esto. Si alguien, posiblemente si existiera tal cosa, si alguien viniera de otro planeta, como Marte, y aterrizara aquí en Kansas, y viniera hacia mí y me preguntara, ¿quién eres tú? Yo podría decir, bueno, soy como él, y soy como él, y soy como ella. Tendría 6,000 millones de ejemplos de a quién me parezco. Pero cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres tú? Él respondió, yo soy el que soy. No hay nadie fuera de sí mismo a quien él pueda señalar para dar una ilustración de qué o quién es él. Eso fue hasta hace 2000 años, cuando alguien le preguntó a Dios, ¿quién eres tú? Y él señaló a un carpintero de Nazaret y dijo, soy como él. Así que cuando decimos que Dios es santo, necesitas entenderlo. No creo que la santidad sea un atributo como otros atributos. En primer lugar, creo que Dios es santo en su omnisciencia. No hay nadie omnisciente como el Señor. Dios es santo en su justicia. No hay nadie justo como el Señor. Dios es santo en su excelencia moral. Dios es santo en su amor. Dios es santo en absolutamente todo lo que es, porque en absolutamente todo lo que es, no hay nadie santo como el Señor. No hay nadie como Él. Ahora, alguien siempre pregunta, entonces, ¿por qué la santidad está tan asociada con la pureza moral en la Biblia? Bueno, si quisieras mostrar la unicidad de Dios a una creación caída, esa unicidad se destaca más en el hecho de que, a diferencia de la creación caída, Dios es moralmente excelente y puro. Y en su santidad, Él no puede mirar el pecado, pero nunca olvides que el significado principal de santo es que no hay nadie como Él. Ahora bien, esto no solo añade a nuestra caja teológica, donde guardamos toda nuestra información, sino que también conduce a la praxis y a la doxología. Ser santo no significa simplemente que cumples todas las reglas,
aunque hay reglas en la vida cristiana. Ser santo no significa simplemente que pones los puntos sobre las íes y cruzas todas las. Ser santo significa que estás separado de este mundo, pero eso en sí mismo no es el fin. Eso es solo el medio para un fin mayor. Separado de este mundo, para estar separado para Dios. Así que, el hombre que es santo es el hombre que reconoce, por encima de otros hombres, la unicidad de este Dios, el valor de este Dios, y se separa para Él. Y muchas veces, los hombres más santos entre nosotros serán como toros en una tienda de porcelana. No serán bonitos, no pondrán los puntos sobre las íes, ni cruzarán todas las ts, pero tienen un corazón que quiere solamente a Él. ¿Ves? Él es santo. Él es santo. Ahora vayamos a nuestro pasaje. Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Versículo 23. Vindicaré la santidad de mi gran nombre que ha sido profanado entre las naciones, que vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios. Os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y tendréis cuidado de cumplir mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, así que seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Hoy en día tenemos una comprensión tan desequilibrada del cristianismo y de los caminos de Dios aquí en Estados Unidos. Si hace 200 años hubieran existido librerías cristianas, habrías entrado en ellas y habrías descubierto que casi todos los libros estaban escritos sobre los atributos de Dios, o sobre lo que es el verdadero evangelio bíblico, o sobre cómo discernir la conversión bíblica, o sobre el proceso de santificación en la vida del creyente. Si entras hoy en una librería cristiana, te costará encontrar un libro dedicado a esos temas. Y luego, miras el Evangelio de Jesucristo y qué hemos hecho con él. Lo hemos reducido a 4 leyes espirituales, 5 cosas que Dios quiere que sepas, y lo que hacemos es dar a alguien una presentación de 5 minutos del Evangelio, declararlos nacidos de nuevo porque han tomado alguna decisión humana, y luego seguimos adelante hacia cosas más profundas. ¿Cosas más profundas? No hay nada más profundo que el Evangelio de Jesucristo. Absolutamente nada. Déjame demostrarlo. Hoy hay mucha especulación sobre el libro de Apocalipsis, la segunda venida y toda clase de cosas similares. El día que Jesucristo regrese, vas a entender el libro de Apocalipsis. El día que Jesucristo regrese, tu escatología será absolutamente perfecta. Pero aunque pases una eternidad de eternidades en el cielo, aún no comprenderás completamente el Evangelio de Jesucristo. Este mensaje, por encima de todos los mensajes, lo hemos reducido a unas cuantas cosas. Si alguien asiente con la cabeza a esas cosas que mencionamos, al final decimos que han escuchado el Evangelio. Y si toman una decisión a favor de eso, los declaramos nacidos de nuevo. Y luego los llevamos a cosas más profundas, y nos preguntamos por qué tenemos que estar persiguiéndolos todo el tiempo. Nos preguntamos por qué no crecen. Nos preguntamos por qué, y seguimos invirtiendo dinero tras dinero tras dinero en programas de discipulado y más programas de discipulado. Y en realidad, lo que estamos haciendo es intentar entrenar a un montón de cabras para que actúen como ovejas. Mi querido amigo, he hecho discipulado personal. Creo en el discipulado, pero quiero que entiendas algo. La mayoría del discipulado personal que se realiza hoy se hace porque las personas no han nacido de nuevo.
Y aún entre las personas que sí han nacido de nuevo, la mayoría están siendo discipuladas porque el púlpito es tan débil. Si tienes a un hombre de pie en el púlpito predicando durante 1 hora, cada vez 2 veces a la semana, si tienes a un hombre en ese púlpito predicando de esa manera, habrá suficiente verdad para sostener a las personas por un mes. Pero el púlpito ya no es nada. Entonces levantamos a muchachos para que discipulen a otros muchachos. Ahora, quiero que entendamos algo. Hoy en día en Estados Unidos, la batalla no es sobre la segunda venida de Jesucristo. La batalla no es sobre el largo del mantel en la mesa de comunión. La batalla es sobre qué es el Evangelio y cómo los hombres son salvos. No hay puentes que construir entre los dos campos. No hay treguas que buscar. Estamos tratando con el Evangelio, y si alguien lo predica correctamente o no. Y si no lo hacen, no lo hacen. Hemos sido tan cobardes. Hemos llegado a creer que la comunión con los hombres es más importante que la gloria de Dios. Predicadores que se pondrán de pie en sus iglesias y seguirán porque la gran mayoría de sus miembros son carnales. Y entonces buscarán con todo su poder en su Biblia agradar a la mayoría carnal para no perderlos, mientras que ese pequeño remanente que verdaderamente pertenece a Cristo, lo dejan languidecer y morir de hambre. Es como si mi esposa estuviera en Walmart a las 11 de la noche y 2 hombres la estuvieran violando en el estacionamiento. Y tú pasaras, pero porque no quisieras causar un escándalo o herir los sentimientos de nadie, dejaras que la destrocen. Te encontraría y te golpearía hasta el final de tu vida. Y, por tratar de mantener a un montón de personas carnales y malvadas que no aman a Jesús, dejamos que las ovejas de Dios mueran de hambre, esas que verdaderamente le pertenecen. Y tenemos que volver a 2 cosas específicas. Una de ellas es, ¿qué es el Evangelio? De eso no hablaré hoy, probablemente mañana. Pero necesitamos volver a qué es la salvación. Salvación. Debido a los pequeños tratados que han sido desarrollados por hombres que no conocen teología, debido a los evangelistas que apenas estudian sus Biblias, debido a los movimientos de crecimiento de iglesias que están basados en esquemas de marketing de Wall Street, hemos olvidado darnos cuenta de que el Evangelio de Jesucristo es más que solo unas cuantas cosas que Dios quiere que sepas. Y hemos olvidado que los hombres no son convertidos siendo convencidos, manipulados o llevados gradualmente a nuestra comunidad de fe. Los hombres son convertidos por una obra sobrenatural de Dios que demuestra más del poder de Dios que la misma creación del universo. Y eso es lo que vamos a mirar en Ezequiel. Vayamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Cuando comenzamos a estudiar el Evangelio, hay una pregunta muy importante que nadie parece darse cuenta de que necesita ser respondida. ¿Por qué salvaría Dios al hombre? ¿Por qué? ¿Qué motivaría a Dios a salvar al hombre? Y tú dices, bueno, hermano Pablo, es muy sencillo. El amor de Dios. No, acabas de cavar el hoyo aún más profundo. ¿Qué motivaría a un Dios santo y justo a amar a los hombres? Esa es una pregunta muy importante. Déjame ponerlo en términos humanos. ¿Tienes afecto profundo o un deseo entrañable hacia Hitler? ¿Lo tienes? Dices, bueno, absolutamente no. ¿Y qué pensarías de una persona? A veces los vemos en televisión que se pone de pie y dice, creo que Hitler fue el hombre más grande que jamás haya vivido. Yo honro a Hitler, yo sigo a Hitler. ¿Qué dirías de una persona así? Dirías, bueno, esa persona es tan malvada como la persona hacia quien manifiesta su afecto. Dirías, los hombres buenos no manifiestan afecto, ni amabilidad, ni amor hacia los hombres malvados. Bueno, entonces, ¿cuánto menos un Dios santo y justo? Tienes que preguntarte, ¿por qué salva Dios a los hombres? Y si dices amor, entonces tienes que preguntarte, ¿por qué un Dios santo, justo y bueno amaría a hombres malvados,
depravados y perversos. Hay una respuesta. No tenemos tiempo de tocarla hoy, pero es porque Dios es amor. Hay otra respuesta que llega como un misterio, incluso como una tautología en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Israel, «Yo te he amado porque te he amado», dejándonos saber que todo amor que Dios tendría hacia los hombres no está motivado por el hombre, sino que surge de Dios mismo. Es una decisión soberana de Dios amar. A veces creo, y no quiero sonar trivial, pero a veces creo que Dios tiene algo de sentido del humor, al menos hacia mí. Porque por un tiempo, cada vez que me levantaba a predicar, parecía que alguna mujer que quería un especial en la iglesia en la que estaba, cantaba una canción que básicamente decía, «Oh Dios, ¿qué viste en mí para salvarme?». Y yo estaba al fondo de la iglesia como un niño pequeño en la escuela con la mano levantada, «Oh, elígeme a mí, yo te diré». ¿Qué vio Dios en ti, señora? Absolutamente nada. O esas canciones que dicen, «Estoy tan agradecido de que Dios nunca se rindió conmigo». Dios nunca se rindió contigo porque nunca puso ninguna confianza ni esperanza en ti en primer lugar. ¿Por qué salva Dios a los hombres? Nos lo dice justo aquí. Yo te salvo para mi propia gloria. Si Dios no estuviera completamente preocupado por hacerse un nombre a sí mismo y demostrar su grandeza en el universo, todos los hombres desde Adán estarían en el infierno y no tendrían esperanza de salvación. Si Dios tuviera que mirar a los hombres para encontrar una razón para salvarlos, no habría ninguna. ¿Ves? Este es uno de los mayores problemas en la predicación de hoy. Las personas no creen que son malvadas aparte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y no lo creen porque los predicadores no se lo están diciendo. Y no se lo dicen porque o los predicadores no lo creen o son demasiado cobardes para hacerlo. Les costará la vida. Mi querido amigo, no sé si has leído la letra pequeña de este libro, pero se supone que te costará la vida. Él dice, ¿por qué te salvé? Él dice, voy a actuar por mi santo nombre. Aquí vemos esta gran contradicción entre Dios y el hombre. Cuando miras a Israel, el pueblo al que Él va a salvar, todo lo que han hecho es profanarlo entre las naciones. Así que no hay nada bueno en ellos. Pero Él dice, voy a actuar para demostrar quién soy, para mostrar mi gloria. Ahora continúa. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, que vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando me demuestre santo entre vosotros a la vista de ellas. Ahora quiero que mires algo aquí que es muy importante. Esto nos enseña lo siguiente. Cuando Dios verdaderamente realiza una obra de redención, incluso las naciones incrédulas, aunque puedan odiarla, malentenderla y luchar contra ella, cuando Dios hace una verdadera obra de redención en una persona o en un pueblo, todos sabrán que algo ha sucedido. Todos lo sabrán. No es que si todos nos ven actuar como Jesús, van a venir a Jesús. No. Si todos nos ven actuar como Jesús, nos crucificarán. No es que, si Dios hace una gran obra, todas las naciones van a venir a Él y amarlo. No. Tal vez lo rechacen y lo odien aún más, pero sabrán que Él es el Señor Dios, que Él es el único. Quiero que miremos esto por un momento. Quiero que reflexionemos sobre esto. La gran mayoría de todas nuestras conversiones hoy en día nunca terminan creciendo en santificación. Eso no es una mentira. Incluso Billy Graham dijo, si el 5% de todas las personas en mis campañas realmente se salvaran, estaría feliz. El problema es, ¿por qué no les está diciendo eso a las personas a las que les predica? Todos estos evangelistas, ya sean bautistas o del tipo que sean, van y predican. Y 100 personas se salvan en un pueblo pequeño. El único problema es que ninguna de ellas viene a la iglesia el domingo. Pero el evangelista va directamente a la siguiente iglesia y dice, la semana pasada 100 personas se salvaron. ¿No es cierto que el nombre de Dios es blasfemado entre el mundo incrédulo por causa de nuestros convertidos? Es cierto, todo el mundo ha sido convertido.
Todo el mundo está salvado. Nadie ha cambiado. ¿Por qué? Por nuestra culpa. El problema en este país no es Hillary Clinton, no es el Partido Demócrata, no es el Partido Republicano. El problema son los predicadores evangélicos conservadores de este país. El problema son los líderes del cristianismo en este país. Y debemos entender esto. Los eventos de la historia no dependen de los gobiernos de hombres insignificantes. Dependen de la predicación del Evangelio. Somos como la chica fea en el baile del condado, que se queda parada contra la pared. Cualquiera que nos mire, cualquier político que mencione a Dios, corremos hacia ellos y bailamos. Cualquiera que camine por un pasillo, lo declaramos nacido de nuevo. ¿Realmente tenemos una visión tan pequeña del Evangelio? ¿Realmente somos tan ignorantes? ¿O somos tan cobardes que nos llamamos reformados? Pero si yo entrara en tu iglesia, no notaría ninguna diferencia entre tu iglesia y una que supuestamente predica el Evangelio. No es suficiente ser reformado en secreto. ¿Predicas el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto te cuesta tu predicación? Debería costarte mucho. Conozco a un hermano que iba a África una vez y me escuchó predicar. Y dijo, hermano, si esto es cierto, me costará la vida. Me matarán en mi iglesia. Yo le dije, entonces muere en tu iglesia. ¿Y mi familia? Preguntó. ¿Y tu Dios? ¿Qué de tu Dios? Verás, cuando las personas realmente se convierten, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Aquí están estos apologistas tontos por todas partes. Escuché a uno hace poco decir esto. Tenemos que hacer algo. Todos nuestros hijos, cuando se van a la universidad, están negando la fe. Tenemos que traer de vuelta a nuestros jóvenes cristianos. Si están negando la fe, no son jóvenes cristianos. Oh, tenemos que hacer algo. El 75% de los jóvenes en nuestras iglesias hoy en día no creen que la resurrección de Jesucristo sea importante. Es porque no son regenerados, están perdidos, están camino al infierno. Oraron una oración contigo y eso fue todo. Y como entiendes tan poco acerca de las obras de Dios, piensas que eso es bueno. Clamas paz, paz cuando no hay paz. Estas son las cosas con las que tenemos que lidiar. Cuando un hombre se convierte, ¿no lo entiendes? Como dije anoche, la creación del mundo a partir de la nada. Maravilloso. Una demostración del poder de Dios. Pero es una demostración aún mayor cuando Dios toma una masa corrupta de humanidad y la transforma. Verás, la salvación es más que una decisión humana. Porque si es una verdadera decisión de arrepentimiento y fe, está basada en una obra sobrenatural de Dios. ¿Qué pasa cuando un hombre se salva? Bueno, por un lado, mira esto en el versículo 23. Declara el Señor Dios cuando me demuestres santo entre vosotros a la vista de ellas. Cuando un hombre realmente se salva, vindica a Dios. Cuando una persona es verdaderamente convertida, cuando está verdaderamente salvada, su vida vindica a Dios. Las personas pueden mirar esa vida y tal vez no entenderla, y pueden luchar contra ella, pero saben que algo ha sucedido. Dios ha hecho algo. Como dije anoche, las personas caminan por un pasillo y dicen, acabo de salvarme. O hablarán con un consejero al que le han dado un pequeño folleto sobre cómo guiarlos a través de unas pocas leyes espirituales. Y después de 5 minutos, ese consejero los declara salvados. Los lleva al predicador y el predicador se pone de pie y dice a todos, Billy Bob se salvó esta noche. Y todos están regocijándose. ¿Qué estás haciendo? No tienes permiso para hacer eso. ¿Quién te dio tal autoridad papal para mirar a un hombre, ni siquiera hablar con él, y declararlo nacido de nuevo? ¿O hablar con él 5 minutos, y declararlo nacido de nuevo? ¿Quién crees que eres? Lo correcto sería decir, este hombre ha hecho una profesión de fe, y nos regocijamos en eso. Pero porque lo amamos y nos importa el honor de Dios, estaremos reuniéndonos con Él, aconsejándolo, hablando con Él hasta que estemos seguros, y Él esté seguro con una seguridad bíblica de que no solo Él conoce a Dios, sino que Dios lo conoce a Él. Y una profesión de fe, mi querido amigo, según la fe bautista y según las Escrituras,
No es cuando alguien camina por un pasillo. Una profesión de fe es cuando hacen esa profesión en las aguas del bautismo. Esa es su gran declaración, que se unen a Cristo y a su cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando alguien realmente se salva? Dios será vindicado. Las personas mirarán a nuestros convertidos y dirán, «Hombre, ¿qué le pasó a este tipo? Es inexplicable». Como dice el viejo proverbio ruso, los comunistas solían decir esto sobre los creyentes que se convertían en Rusia. Cuando alguien contrae la enfermedad llamada Jesús, para esa persona no hay cura. Puedes matarlo, puedes pisotearlo, puedes congelarlo, puedes hacer lo que quieras, pero no hay cura. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando alguien sea salvo? Versículo 24. Os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras. Separación, separación. Mira lo que dice, os tomaré de las naciones. Antes de profundizar en esto, tal vez deba abordar el pronombre personal aquí. Hoy, en Estados Unidos, parece como si, como dijo una vez una anciana, no es increíble que Jesús sea el único Señor que no puede hacer que nadie haga lo que Él quiere. Aquí tenemos algo que es bastante asombroso, bastante diferente de este Dios impotente de los púlpitos evangélicos de hoy. Bueno, Dios quiere hacer tanto en tu vida, pero simplemente no puede. Dios quiere que vayas al cielo, pero no puede obligarte. Un hombre se levantó en medio de una congregación después de que se dijera algo así, y exclamó, «Bueno, si no puede obligarme a ir al cielo, tampoco puede obligarme a ir al infierno. Mira esto. Mira lo que Dios dice que va a hacer. Mira lo que Él dice en el versículo 24. En la obra de salvación, yo os tomaré de las naciones. Yo os reuniré de todas las tierras. Yo os traeré a vuestra propia tierra. Yo rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios. Yo os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Yo os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne. Yo pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y tendréis cuidado de observar mis ordenanzas. Esta es una obra de Dios, ¿no lo ves? La salvación se trata de la demostración de la gloria de Dios. No se trata principalmente del hombre. Aunque el hombre sea el magnífico beneficiario, el que recibe la gracia, y aunque toda la creación sea mejorada porque Dios hace todo para su propia gloria, no te equivoques. La salvación tiene como propósito principal demostrar el nombre de Dios. ¿Y por qué? Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Y por qué? Porque su reputación está en juego. Todo depende de Él. Y Él está demostrando cuán grande es. Por eso no fallará. Por eso, si Él verdaderamente justifica a una persona, la santificará. ¿Te das cuenta de que hoy en día muchos, tal vez incluso algunos de ustedes, han adoptado la idea de que Dios puede justificar, pero no puede santificar a menos que cooperemos? Tú dices, bueno, ¿qué vas a decir, hermano Paul? ¿Que Dios los obliga a santificarse? No. Lo que te estoy diciendo es que no entiendes la regeneración. La única forma en que Dios puede justificar es por fe. La única forma en que un hombre puede tener fe es si Dios lo ha regenerado. Si Dios lo ha regenerado, lo ha hecho una nueva criatura que quiere seguir a Dios, que quiere crecer en santificación. Ahora continúa. Os tomaré de las naciones, una obra de separación. ¿No es realmente asombroso? Durante años, como cristiano joven, antes de comenzar a entender las Escrituras, yo simplemente estaba maravillado. Preguntaba a pastores y ellos decían, sí, es un gran misterio. Yo miraba a la iglesia y me preguntaba por qué un borracho, un criminal, venía de la calle, entraba a la iglesia sin que nadie lo hubiera invitado, se salvaba y luego venía a la iglesia. Podías ofenderlo. Nadie quería estar con él. Olía mal, la gente de la iglesia ni siquiera lo quería cerca y no podías hacerlo irse. Solo quería servir a Cristo. Amaba a todos, pero luego tenías a todas estas otras personas en la iglesia y no había absolutamente ningún cambio en ellas. Y me preguntaba,
¿Qué hizo Él que ellos no hicieron? Pero no es, ¿qué hizo Él que ellos no hicieron? Es, ¿qué hizo Dios en Él que no hizo en ellos? ¿Ves? ¿Por qué es que algunas personas en la iglesia están preocupadas por la santidad y otras no? ¿Por qué es que algunos de los estudiantes en tus grupos juveniles están tan preocupados por la santidad y a otros no les importa en lo más mínimo? ¿Por qué es que algunos pueden vivir en pecado rampante sin siquiera pensarlo dos veces, ni recibir disciplina de Dios, mientras que otros temen a Dios? Porque un grupo fue salvo y el otro no. Tu problema es que piensas que, solo porque pasaron por ese pequeño aro evangélico que tú has creado, ya todos están salvos. No lo están. La evidencia de la conversión es la obra continua de Dios. Él dice, yo los separaré. Dios comenzará a obrar en la vida de cada creyente. Sí, Él trabajará a diferentes velocidades, trabajará en diferentes grados, trabajará de diferentes maneras. Sí, algunos crecerán más rápido que otros, algunos parecen avanzar 2 pasos hacia adelante, luego 2 pasos hacia atrás, luego 4 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia atrás, 9 pasos hacia adelante, y simplemente crecen. Otros parecen avanzar 3 pasos hacia adelante, 2 hacia atrás, 4 hacia adelante, 1 hacia atrás, y luchan y luchan y luchan, pero crecen. Es absolutamente absurdo pensar que hay vida sin crecimiento. Ellos crecen. Dios comienza a llamarlos fuera del mundo. Comienzan a ver cosas que nunca antes habían visto. Comienzan a odiar al mundo más y más y más, y comienzan a maravillarse en las cosas de Cristo más y más y más. Como predicadores del Evangelio, ¿por qué no podemos ver esto? Es verdad, es verdad. Y siempre sucederá, no solo a veces. No es que algunas personas tengan suerte, o que algunas personas sean más morales, o que algunas personas sean salvas en una etapa más avanzada de la vida. No, es la obra de Dios. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, no si algunos hombres. Si alguno está en Cristo, si alguno, Él los separará. Él los separará. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es la obra de separación de Dios una realidad en tu vida? Porque puedes ser tan reformado como el más reformado del mundo. Pero déjame hacerte una pregunta. No basta con decir sí, estoy de acuerdo con esa verdad teológica. La pregunta es esta. ¿Es una realidad en tu vida? Las cosas que Dios odia, ¿estás creciendo en tu odio hacia esas cosas? Las cosas que Dios ama, ¿estás creciendo en tu amor por esas cosas? Es un recordatorio especial para aquellos de nosotros que hemos estado en el ministerio por más de 20 años, porque a veces nos estancamos y pensamos que no necesitamos crecer. Él nos separa. Pero entiende esto. No solo nos separa del mundo. Hay muchas personas que se han separado del mundo e incluso del mal, y sin embargo se irán directamente al infierno. Porque la separación no es simplemente apartarse del mundo, sino separarse del mundo para estar separados para Dios. ¿Es una pasión creciente por Dios una realidad en tu vida? ¿Una pasión creciente y profunda? Ahora no estoy diciendo que no luchamos, todos luchamos. No estoy diciendo que nuestros corazones no se vuelvan insensibles, todos se vuelven insensibles. Pero a lo largo de los años hay una pasión creciente y más profunda por Él. Luego dice esto, entonces rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios. Os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Verás, aquí hay algo de paralelismo hebreo en juego. Es muy importante que entiendas esto. Cuando los judíos quieren enfatizar algo o explicarlo, lo repiten. Lo repiten de una manera algo diferente. La segunda frase será algo diferente a la primera, y clarifica la primera frase y la define con mayor claridad. Rociaré agua limpia sobre vosotros, no significa simplemente, os justificaré posicionalmente delante de mí. No significa, os justificaré posicionalmente delante de mí, y luego depende de vosotros si queréis vivir como un demonio o como un santo. No es eso lo que él está diciendo. ¿Qué quiere decir cuando dice que rociará agua limpia sobre ellos? Sí se basa en la justificación, pero va más allá. Seréis limpios.
os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Si alguien me preguntara, hermano Paul, ¿podrías resumir tu caminar cristiano durante los últimos 25 años? Yo respondería con este versículo: os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. No porque toda mi inmundicia y todos mis ídolos hayan desaparecido en la realidad de mi vida cotidiana. No porque haya logrado más éxito o progreso que otros hombres, sino porque existe una realidad. Dios está obrando para limpiar mi inmundicia y destruir los ídolos en mi vida. A lo largo de los años, una de las cosas más preciosas para mí, lo más precioso, ha sido la disciplina de Dios. ¿Es la mano disciplinadora de Dios una realidad en tu vida? Te disciplina para limpiarte. Cuando eras un cristiano nuevo y estabas lleno del celo de Dios, tan lleno de celo que si alguien encendía la televisión y había algo un poco inmoral o dudoso en el programa, no te atreverías a mirarlo. Pero ahora, después de 25 años, puedes sentarte a disfrutar ese mismo programa justo después de una reunión de oración. ¿O acaso Dios viene sobre ti y te disciplina? ¿Te guarda con celo? ¿Te deja saber que le perteneces? La disciplina toma muchas formas. Puede ser la obra de convicción del Espíritu Santo cuando te apartas del camino. Puede ser la admonición o la reprensión de un hermano o hermana en Cristo. Puede ser Dios, en su providencia, obrando a través de las circunstancias de tu vida. Puede usar cualquier cosa, desde todos los demonios del infierno hasta las cosas que menos deseamos en esta tierra. La próxima semana predicaré en mi iglesia local, y he estado pensando en qué predicar. Voy a predicar sobre Génesis capítulo 3, pero desde un ángulo un poco diferente. Que sí, hay juicios ahí contra Adán y el mundo. Grandes juicios contra el diablo mismo. Pero estoy convencido de que es uno de los pasajes más grandes sobre la misericordia de Dios. Misericordia. El hombre miró al diablo en lugar de mirar a Dios, y entonces Dios dijo: destruiré a este diablo delante de ti, haré que coma polvo ante tus ojos, y nunca volverás a mirarlo. El hombre escuchó la voz de su esposa más que la voz de Dios, así que Dios incluso dijo: pondré enemistad entre vosotros dos. Toda la creación puede ser algo que nos deslumbre y nos aparte de lo eterno, así que Dios dice: haré que crezcan espinas. Dios dice: haré todo para acercarte, para que mires al único lugar brillante en la realidad, y ese lugar es Génesis 3:15. Mi hijo, mi hijo. Cada vez que una mujer grita en el dolor del parto, es Dios gritando en misericordia: estás caído, estás caído, estás caído, mira a mi hijo. Cada vez que un hombre incrédulo trabaja y no encuentra satisfacción, es la misericordia de Dios gritando: estás caído, estás caído. Y cada vez que un cristiano, con un corazón insensible, se deja llevar por las cosas del mundo, y éstas se convierten en vómito y podredumbre en su interior, Dios está gritando con amor: estás caído, pero has sido redimido, me perteneces, y no te compartiré con otro. ¿Te guardas a mente esta idea absolutamente blasfema, ridícula e idiota de que un cristiano puede ser cristiano y vivir en un estado continuo de carnalidad? Es absolutamente patética. Señor, si usted tuviera un hijo y durante 15 años no aplicara corrección, ni disciplina, ni dejara de permitirle que se comportara como un salvaje, las Escrituras testifican contra usted. Usted no ama a su hijo. Sin embargo, eso es exactamente lo que la mayoría de los predicadores acusan a Dios de hacer. Supuestamente tiene a todos estos hijos y los deja correr desenfrenados toda su vida, sin disciplina, sin cuidado, sin corrección. ¿Qué clase de nombre le damos a este Dios? Algunos dicen que hablar así es legalismo y obras. ¿No entienden ni siquiera los principios más básicos del Evangelio? Uno de los mayores problemas de esa gente allá afuera, que dice: la gracia significa que Dios te salva. Tú crees en Él, oras esa pequeña oración, vives como el diablo toda tu vida, pero eres salvo porque la salvación es por gracia.
Es que eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que la salvación es completamente y totalmente una obra de gracia. Así que si te arrepientes y crees, lo haces por el poder de Dios. Pero el mismo Dios que te justifica te regenera. Y al regenerarte, te hace una nueva criatura que ya no quiere hacer esas cosas malas. Ahí es donde fallan. Voy a visitar a un hombre que, digamos, no ha estado en la iglesia en 5 o 6 años. Llego a una ciudad donde voy a residir como el nuevo pastor y me dicen, bueno, él no ha estado en la iglesia en 5 o 6 años. Está allá en un remolque. Voy a visitarlo. Me ve venir. Es un hombre muy educado, muy humilde. Abre la puerta, pase, pastor. Me sirve té, se sienta conmigo. Comienzo a hablarle sobre la justicia y él dice, tiene razón, pastor, necesito regresar a la iglesia. Tiene razón, necesito hacer lo correcto. Necesito ponerme las pilas y hacer lo correcto, pastor. Tiene razón, necesito dejar de ir a las tabernas. Necesito dejar de perseguir mujeres. Necesito volver a la iglesia, regresar a la Biblia. Tiene razón, pastor. ¿Sabes a quién estoy mirando? Estoy mirando a un hombre perdido. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que me está diciendo. Tiene razón, pastor. Necesito dejar de hacer todas las cosas malas que amo y comenzar a hacer todas las cosas buenas que odio para ser salvo. Eso no es cristianismo. El cristianismo es convertirse en una nueva criatura. Ahí es donde fallan. La doctrina perdida de esta época es la doctrina de la regeneración. Él dice, rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios. ¿No es asombroso? Yo era un niño de campo en Illinois. Los niños de campo siempre puedes identificarlos. No sé cómo será en Kansas, pero en Illinois, donde hay un pliegue en el cuerpo, hay suciedad. Salí a jugar y tenía suciedad aquí, en el cuello, en los codos, detrás de las rodillas, en las orejas, en todas partes. Mi madre decía, hijo, dúchate, o en ese entonces, báñate. Un día, cuando tenía unos 9 años y ya me sentía un hombre, ya había matado una ardilla con mi escopeta del calibre 20, estaba subiendo en el mundo. Mi madre dijo, hijo, métete y báñate. Yo dije, no. Mi madre me miró y supe cómo se veían las puertas del infierno al abrirse. Ella dijo, báñate. Y yo dije, sí, mamá. ¿No es asombroso? Mi madre tiene más poder soberano que tu Dios. Ella dijo, báñate. Entré y ya saben cómo son las madres. Me mojé un poco, usé una toalla blanca para tratar de quitarme la suciedad, y mi madre entró. Mi madre podía cargar pacas de heno y trabajar con ganado mejor que cualquier hombre. Sus manos eran como el peor papel de lija que hayas sentido en tu vida. Mi madre me agarró. Me fregó tan fuerte que cuando salí de allí, la gloria Shekinah de Dios brillaba desde mi cuerpo. Ella dijo, te bañarás, eres mi hijo, te bañarás. Pero luego, por supuesto, Freud tuvo que entrar en escena. Junto con Rogers y Skinner, la psicología, el Dios políticamente correcto, el hombre como el centro de todas las cosas, el manifiesto humanista y todo tipo de ideas similares. Así que ahora tenemos un Dios que realmente quiere que te bañes. Realmente lo desea. Pero si no quieres, simplemente no puede obligarte. ¿No es increíble? Él nos manda a nosotros a hacer cosas con nuestros hijos que Él mismo no puede hacer. ¡Qué Dios! Rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios. Mi querido amigo, somos tan terrenales en nuestra forma de pensar. Tu mejor vida ahora. Freeman acaba de hacer una portada del libro para mí, y la publicaron. Tiene una imagen mía parado exactamente como Joel Osteen. No sabía que habían hecho esto. No sé de dónde sacaron la foto, pero la sacaron. Y dice, tu peor vida ahora. Paul Washer te cuenta todo sobre tu falta de potencial humano y tu depravación total. Y debajo dice, lista de los peores vendidos del New York Times. ¿Tu mejor vida ahora? No perderé el sueño esta noche preocupado por tu mejor vida ahora. No oraré esta noche preocupado por si tienen autoestima, o si su chequera está balanceada, o si tienen 40 días, 90 días o 100 días de propósito en sus vidas. Perderé el sueño porque un día cada uno de ustedes estará desnudo delante de Dios y será juzgado.
y algunos de ustedes serán lanzados al infierno. Predicadores, ustedes no son profesionales, no son empresarios, no son muchachitos corriendo de un lado a otro sirviendo a la comunidad. ¿Son profetas o no son nada? Su labor es traer una palabra de parte de Dios. Estas son personas que están muriendo. La ira de Dios está arrasando su comunidad, incluso mientras hablamos. ¿Cuántas personas serán arrastradas hoy mismo por la ira de Dios a través de la muerte y el infierno? Y ustedes están preocupados por si alguien se siente bien consigo mismo. Dios toma a un hombre, y si ese hombre le pertenece, Él lo romperá en 1,000,000 de pedazos si es necesario para prepararlo para la eternidad. Hay una pequeña canción que les canto a todos mis hijos cuando no quieren dormir. Es una canción vieja de Keith Green. Oh mi Señor, soy débil y estoy temblando, porque siempre estoy recordando, Señor, qué pastor tan fuerte me sostiene en sus brazos. Te romperá y te hará suyo. Si le perteneces, Él te destrozará en 1,000,000 de pedazos y te reconstruirá. Él no te compartirá con el mundo. No permitirá que disfrutes nada en la feria de la vanidad. Y escúcheme, predicadores, solo escúcheme un momento. Hay algo que necesitan saber. La gente siempre les dirá, necesitas tomarte un descanso, necesitas descansar. Bueno, a veces necesitas un descanso, pero no necesitas un descanso de Jesús. O estás trabajando mucho en el ministerio, necesitas alejarte por un tiempo. Sí, puede que necesites alejarte por un tiempo, sentarte junto a un lago por unos días o algo así, pero no para alejarte de Jesús. Es como el evangelista que un hombre me contó una vez. El evangelista llegó y los pastores de una iglesia grande lo recibieron. No tengo nada en contra del golf, nunca lo he jugado, pero ya sabían que al evangelista le gustaba el golf, así que fueron a jugar golf. Las reuniones iban a empezar en 2 días y salieron a jugar golf. El evangelista era un hombre que realmente amaba al Señor, y mientras jugaban al golf, comenzó a hablar sobre Jesús. Y los pastores dijeron, mira, hoy no queremos hablar de trabajo, vinimos aquí para relajarnos. Cuando tienes que descansar de la palabra de Dios y de la oración, entonces no sabes nada sobre la palabra de Dios y la oración. ¿Dónde vas a llenarte? ¿Te llenará la casa? ¿Te llenará el golf? ¿Te llenará algún pasatiempo en un taller? Aunque todas esas cosas pueden ser buenas en sus categorías apropiadas. Pero eso te llenará. De hecho, todos esos pasatiempos son vanidad y absurdos a menos que se hagan para la gloria de Dios. Una perspectiva eterna. Oh, estás tan orientado al cielo que no sirves para nada en la tierra. Esa es la mayor mentira que ha salido del infierno. Porque han sido los hombres más orientados al cielo sobre la faz de esta tierra quienes más han hecho. Para empezar, el capitán de nuestra salvación, Jesucristo, quien siempre contemplaba al Padre, quien siempre estaba en comunión con Él, siempre pensando en cosas celestiales. Pienso en Frank Laubach, en Filipinas. Enseñó a todos en Filipinas a leer, solo para que pudieran leer la Biblia. Su mayor meta en la vida, si miras su diario, probablemente no puedas encontrarlo, pero si puedes, míralo. Tenía una meta en la vida. Quería pasar un día entero sin un solo pensamiento interrumpido sobre Jesús. Esa era la meta de su vida, y enseñó a toda Filipinas a leer. Dios no se preocupa por nada más que prepararte para el cielo. Todo en tu vida ha sido orquestado con un solo propósito: conformarte a la imagen de Jesucristo. La gente piensa, yo apenas puedo leer algunos libros cristianos sobre el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, el matrimonio se trata de un pequeño pedazo de cielo en la tierra. No, no lo es. Aunque el matrimonio puede ser algo glorioso, ¿sabes de qué se trata el matrimonio? De conformarte a la imagen de Cristo. Y Dios no busca por ahí para encontrarte un cónyuge compatible. ¿Sabías eso? Más probablemente buscará un cónyuge totalmente incompatible contigo. ¿Por qué? Te dará un cónyuge fuerte en todas las áreas en las que deben ser fuertes, para que no seas tentado más allá de lo que puedas soportar.
pero también te dará un cónyuge que falle en algunas áreas donde más necesitas que no fallen. ¿Para qué? Para que te conviertas en alguien como Jesús. ¿Y qué significa eso? Para que aprendas a amar a alguien incondicionalmente que no cumple con las condiciones. No se trata de ministerios grandes. Hay algunos hombres aquí, podría llamarlos por nombre ministerios grandes, y que van a morir e ir al infierno. No se trata de salud. Gracias a Dios no se trata de salud. Yo estaría en el infierno ahora mismo. Pero la verdad es esta. Cuando Él viene en disciplina, será como en ese día del juicio. Cuando verdaderamente le perteneces, Él nunca viene a disciplinarte punitivamente como juez. Siempre te disciplina como un padre amoroso. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que sucede cada vez que alguien en la faz de la tierra es salvo. ¿Entiendes eso? Cada persona que ha sido salva, esto es lo que le ha sucedido. Un corazón de piedra es un objeto absolutamente inanimado. No hay vida en una piedra. Por eso tenemos todo tipo de piedras de Marte, pero todavía decimos, no hay vida en Marte. Si hubiera un poco de vida en esas rocas, podríamos decir, hay vida en Marte. Pero todo lo que tenemos son rocas, piedras. No un poco de corazón, piedras. No un po de vida, piedras. El corazón del hombre es un corazón de piedra. ¿Puede una piedra responder a un estímulo? No. Golpéala, pínchala, písala, golpéala otra vez, haz lo que quieras. La piedra simplemente está ahí. No puede responder a estímulos. Es una piedra. Piedra, en griego, significa piedra. Si significara otra cosa, lo traducirían como otra cosa. Significa lo mismo en hebreo, piedra. Y para algunos de ustedes, en Efesios 2, muerto significa muerto. No significa parcialmente muerto ni mayormente muerto, sino muerto muerto. Ahora, aquí está el gran problema, ¿no es así? Si tomas la escritura en serio. Mira, hay una sola cosa que debes hacer. No necesitas leer a Jonathan Edwards, no necesitas debatir sobre la elección, ni siquiera necesitas mencionar la palabra con elección. No necesitas hacer nada de eso. Solo hay una pregunta que tienes que responder. ¿Está el hombre muerto? Esa es la única pregunta que tienes que responder. Porque si lo está, entonces todo tiene que cambiar. Si está muerto, no parcialmente muerto, sino completamente muerto, entonces algo tiene que moverse hacia el hombre, algo fuera de él, no para levantarlo y ponerlo donde pertenece, para que finalmente pueda tomar una decisión, porque entonces todavía estás aplicando un residuo de moralidad o de vida. No, está muerto. Entonces si va a ser salvo, algo tiene que suceder. Déjame darte un ejemplo. Aquí hay un hombre muerto, y yo lo veo ahí, y siendo la persona compasiva que soy, me acerco a él y le digo, Señor, levántese, hay un hospital justo allí. Si simplemente se levanta y vamos allá, ellos le conectarán esas máquinas, lo llenarán de electricidad y volverá a la vida. Señor, venga conmigo. ¿Quiere estar muerto el resto de su vida? Venga conmigo. Hay un problema, está muerto. Si pudiera levantarse e ir al hospital, no estaría muerto. Aquí tienes otro ejemplo. Lázaro, sal fuera. Ahora aquí estamos, Curtis Knapp y yo, parados frente a la tumba de Lázaro. Dos simples mortales en Betania. Y ahí estamos diciendo, Lázaro, sal fuera. Hay un problema. Es un problema muy grande. Pero el mismo problema ocurre cuando sacas a Curtis y a mí de la imagen y pones a Jesús en la escena. El mismo problema sigue allí. Lázaro, sal fuera. Tú dices, ¿cuál es el problema, hermano Paul? Jesús lo ordenó. No, no te dejaré salirte con esa. Jesús le ordenó a un hombre muerto. Para que alguien responda a un mandato, tiene que escuchar. Para escuchar, tiene que estar vivo. Entonces, antes de que Jesús pueda dar la orden, Jesús tiene que darle vida para que Lázaro pueda obedecer el mandato. Ahora, quiero que observes cómo se percibe la predicación hoy en día. Muchos predicadores básicamente te dirán algo así. Vamos a fingir que hay una gran cortina aquí, y Jesús está parado detrás de la cortina. Y los predicadores dicen, si simplemente pudiéramos revelar a Jesús al mundo, el mundo lo vería,
y sería salvo. No. El mundo tuvo su oportunidad de hacer eso, y lo crucificaron. Tú dices, no, hermano Paul, si simplemente corriéramos la cortina y dejáramos que la gente viera a Jesús, serían salvos. Hay solo un problema: cuando tu audiencia está ciega. Puedes correr la cortina todo el día, pero si tu audiencia está ciega, no va a ver nada. Y luego algunos predicadores dicen, tienes razón, hermano Paul, tenemos que predicar a Jesús y darlo a conocer, pero el Espíritu Santo tiene que dar vista a los ciegos. Y cuando Él les dé vista, verán a Jesús y vendrán a Él. Si les das vista, verán la santidad, la justicia y la soberanía de Jesús, y con ese corazón malvado suyo lo odiarán más que nunca. Jesús es justo, y ellos no lo son. No hay nada en Jesús que les agrade. Su corazón está radicalmente depravado. Aman el mal y no vendrán a Él. De hecho, huirán de Él. Ese es todo el argumento de Romanos 6, 7 y 8. Si presionas la justa ley de Dios sobre un hombre no convertido, lo único que hará será luchar contra ella con más fuerza. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que predicar a Jesús. El Espíritu Santo tiene que dar vista. El Espíritu Santo tiene que cambiar ese corazón malvado, radicalmente depravado y enemigo de Dios en un corazón nuevo, recreado a la imagen de Dios. Y entonces, ese corazón nuevo será atraído irresistiblemente a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene un corazón nuevo, creado a la imagen de Dios, y cuando ve la perfecta imagen de Dios, lo quiere más que cualquier otra cosa en la vida. Es por eso que no somos muchachos. No somos oradores elocuentes. No somos manipuladores ni estrategas culturales. Somos profetas. Cada vez que un hombre se pone de pie delante de otros hombres, Dios le hace una pregunta. ¿Pueden vivir estos huesos? Y el hombre responde, Señor, tú lo sabes. Y luego, por fe, ese hombre clama al viento para que venga, sople sobre esos huesos y les dé vida. Es un hombre indefenso, pero también el hombre más poderoso del mundo cuando predica. Es indefenso porque si Dios no se mueve, ese predicador será como un cordero llevado al matadero, como ovejas delante de sus trasquiladores, y no pasará nada. Pero si Dios se mueve, habrá más poder manifestado en la conversión de un alma que en el movimiento de los planetas. Os quitaré el corazón de piedra muerto, y lo reemplazaré con un corazón de carne. Ahora, esto es para los hiperliteralistas o como quiera que se llamen. Hay hombres que definen una palabra y luego la rastrean por toda la Biblia pensando que siempre debería significar lo mismo en cada pasaje donde se encuentra. Eso no es cierto. Hacen esto con este pasaje pensando que, carne significa maldad. Eso no es lo que está diciendo. Está poniendo dos cosas en oposición. Un corazón de piedra que no puede responder a estímulos divinos y un corazón de carne que sí puede responder. Si pincho una estatua de piedra, no va a patearme de vuelta ni a morderme. Pero un hombre de carne, no importa cuán grande sea, si lo agarro por esa parte blanda debajo del brazo y giro con todas mis fuerzas, va a responder. Y eso es lo que está diciendo. Os daré un corazón. Por eso no me gusta la terminología como gracia irresistible. No es realmente, a menos que vayas a pasar mucho tiempo explicando exactamente lo que quieres decir, porque da a las personas la idea de que simplemente Dios atrae a los hombres hacia Él, incluso cuando ellos no quieren venir. Gracia irresistible es regeneración. Dios regenera ese corazón y lo hace como el suyo. Le da a ese hombre una nueva naturaleza. Y con esa nueva naturaleza, el hombre mira a un Dios que, por primera vez en su vida, le resulta irresistiblemente hermoso. Él dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. He leído muchos libros sobre esto escritos por grandes hombres, y han dicho cosas maravillosas. Pero en todas las cosas grandiosas que dijeron, no creo que ninguno de nosotros, de este lado de la eternidad, pueda comprender exactamente el privilegio y el poder de algo así, que el Espíritu del Dios viviente, que flotaba sobre las aguas y creó el universo, habite en el corazón. Ahora, solo mira esto por un minuto. ¿Qué tipo de Dios tenemos?
Él literalmente dice, voy a hacer una obra sobrenatural de recreación en tu corazón. Y cuando dice corazón, no está hablando de tu músculo que bombea sangre. Está hablando de la esencia misma de tu ser, tu carácter, tu naturaleza. Voy a cambiar completamente tu naturaleza. No solo eso, voy a empoderar esa nueva naturaleza con el Espíritu Santo. Y aún así decimos que un cristiano puede vivir en un estado continuo de carnalidad como un demonio. Tú dices, bueno, si él elige hacerlo. Pero eso es lo que tienes que entender. Él es una nueva criatura. Hace nuevas elecciones. Es como la ilustración de Spurgeon sobre el cerdo. No puedo encontrar una mejor ilustración. Aquí tienes el mejor plato de comida que puedas encontrar en Kansas, y aquí tienes un cubo lleno de desechos. Y sueltas a un cerdo en la parte trasera del auditorio. ¿A dónde irá? Directo al cubo de desechos. ¿Por qué? Porque es un cerdo. Eso es lo que hacen los cerdos. Les gusta la suciedad, la comen. Meterá la cabeza ahí, la devorará, moverá su colita y no sentirá ninguna vergüenza. Con total abandono, devorándolo todo. Pero si tú pudieras, en un milisegundo, tener el poder de transformar a ese cerdo, mientras está devorando la suciedad en un hombre, sacaría su cabeza de ese cubo de inmediato. Las mismas cosas que estaba devorando y disfrutando, literalmente, porque la naturaleza de un hombre no puede tragar lo que la naturaleza de un cerdo puede tragar. Le saldría del cuerpo, quisiera o no. Literalmente, despreciaría aquello en lo que antes encontraba deleite, vomitaría y no podría mantener en su cuerpo aquello que estaba comiendo. Y cuando se diera la vuelta, se sentiría completamente y totalmente avergonzado. Acabo de describir tu conversión. Tú dices, bueno, no me gusta eso. Entonces probablemente no estás convertido. Porque los humildes lo escuchan, se regocijan y se alegran. Esa es tu conversión. Ahora sí, el diablo es un asesino, pero es un asesino a través de mentiras. Es un asesino desde el principio. Mira cómo asesinó a Adán y Eva a través de una mentira. El diablo aún puede engañar a un creyente. Un creyente puede caer en tentación. ¿Y qué hace? Ese creyente es tentado a volver a ese cubo. Ese hombre es tentado a volver a ese cubo. Ahora, todo el tiempo mientras vuelve al cubo, algo dentro de él le grita que el cubo no vale la pena. Incluso el olor del cubo le resulta repugnante. Pero sigue yendo. Puede ser terco. Y mete la cabeza en ese cubo. Toma un bocado, y está nauseabundo. Lo vomita. Se arrepiente y regresa justo al lugar donde estaba antes, porque ya no es un cerdo. ¿Ves? No se trata, aquí hay algo que necesitamos. Necesitamos literalmente un año entero donde lo único que se enseñe desde el púlpito sea ontología, la doctrina del ser. Porque aquí está tu problema principal. Piensas que, de alguna manera, la voluntad puede actuar de forma independiente de la naturaleza. Ese es uno de tus mayores problemas. La voluntad es esclava de la naturaleza. Por eso un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Ves? Los hombres actúan según su naturaleza. Cuando cambias la naturaleza de un hombre, él se convierte en una nueva criatura. Ahora, esto es un sermón de Romanos 6, pero tenemos todo el tiempo del mundo aquí, así que déjame simplemente explicarlo rápidamente. Un hombre no está convertido. Quiero mostrarte cómo funciona esto. Un hombre no convertido está saliendo para ir a la oficina. Lleva su portafolio, sus papeles, está lloviendo torrencialmente afuera, su esposa se levantó tarde y no le hizo el desayuno. Va saliendo por la puerta, no está convertido, toma la manija de la puerta y su esposa, que sale con rulos en el cabello, zapatillas peludas y todo el cuadro, le dice, «Cariño, ¿puedes sacar la basura?» Y él se da la vuelta y dice, «Estoy harto y cansado». ¿No puedes ver? Está lloviendo afuera. Llego tarde al trabajo. Tengo cosas que hacer. Te levantaste tarde. Me pides que saque la basura justo cuando tengo que irme al trabajo. Estoy harto. Saca tú esa maldita basura. Sale corriendo por la puerta, total y completamente justificado en su mente. Se sube al auto, justificado. Va al trabajo, justificado. Pasa todo el día en el trabajo, justificado.